en cómo veía Marx eh, la cuestión de la relación hombre-naturaleza. Ya hemos hecho varias apreciaciones previas, pero digamos algo más articulado de conjunto en una primera parte de esta reunión, ¿no? Sobre todo porque tradicionalmente el marxismo, en este caso no estamos hablando de Marx, ¿no? Estamos hablando del marxismo, eh, atendió fundamentalmente a la relación capital-trabajo, no tanto a la relación capital-naturaleza. En ese sentido, el marxismo se acercó más a la posición tradicional de la economía política, para la cual la naturaleza es, pues, es una externalidad, ¿no? Al ámbito de la economía. Y casi como que tiende a presumirse que es una externalidad inagotable. Aunque los clásicos, Adam Smith, por ejemplo, o John Stuart Mill luego, fueron muy conscientes de que tal inagotabilidad es pues una ingenuidad, ¿no? Que de hecho hay límites previsibles al crecimiento económico indefinido, ¿no? Eh, pero desde entonces hasta aquí, la expansión del capitalismo a escala planetaria, como decíamos hace un momento, ha intensificado esta contradicción entre estos procesos de apropiación privada, mercantilización de la naturaleza, que vimos el día martes. Marx identifica de qué modo se hizo, sobre todo en la etapa que él llama de acumulación originaria del capital, ¿no? Pero eso ahora alcanza magnitudes mucho mayores, ¿no? Entonces, fijémonos un poco ahora en el concepto de naturaleza en Marx. Ahí hay dos textos o dos autores más bien, que son ya como una referencia clásica a estas alturas, ¿no? Uno es Alfred Schmidt, Schmidt en alemán, ¿no? Es alemán. Eh, Tiene un texto que se titula El concepto de naturaleza en Marx. Pongan el concepto de naturaleza en Marx, Alfred Schmidt, y aunque hayan escrito mal Schmidt, no necesariamente, no necesariamente tienen que saber cómo se escribe Schmidt en alemán, ¿no? Pero igual el buscador lo va a entender y seguramente van a tener el texto, ¿no? El otro es John Bellamy Foster, y el título del texto suyo es La ecología de Marx. Por mencionar dos referencias eh, importantes en el análisis de este tema, ¿no? Bien, en sus obras de juventud, en particular en los manuscritos económico-filosóficos del año 1844, que casi empezamos viendo aquí, de hecho ya hay un esbozo de definición de lo que es la naturaleza. Allí es donde plantea, lo vimos, esto de que la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. Tengo el párrafo aquí a la vista. Dice lo siguiente, lo voy a leer. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, es decir, la naturaleza en cuanto no es ella misma el cuerpo humano. El hombre vive de la naturaleza. Esto quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe permanecer en un proceso continuo a fin de no perecer. El hecho de que la vida física y espiritual del hombre depende de la naturaleza no significa otra cosa sino que la naturaleza se relaciona consigo mismo, ya que el hombre es una parte de la naturaleza. Creo que ese párrafo resume bien, ¿no?, el modo como entiende Marx la naturaleza, no como algo externo al hombre, que es un rasgo, esto último, muy característico del modo moderno de ver la naturaleza, como un objeto allí frente al sujeto que es el ser humano, ¿no? No, como estamos viendo, entiende que hay un continuo proceso de metabolismo que sostiene la vida humana y que involucra a la naturaleza, a la que tipifica como el cuerpo inorgánico del hombre. Después, en el Capital, va a decir que junto con el trabajo son las dos condiciones para producir valores de uso, que es lo que el hombre siempre ha producido, y también mercancías, o sea, valores de cambio, ¿no? El texto es el siguiente, dice así en el Capital, ¿no? En este trabajo de conformación, el hombre se apoya constantemente en las fuerzas naturales. El trabajo no es, pues, la fuente única y exclusiva de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es, como ha dicho William Petty, el padre de la riqueza, y la tierra, la madre. Es interesante lo último, ¿no? Citando a Petty, ¿no? El trabajo es el padre de la riqueza y la tierra, la madre.
muy bien. Otra vez la afirmación de este constante intercambio humano con la naturaleza. Eh, en el proceso de trabajo, no solo cuenta el trabajo humano, pues, sino los objetos sobre los cuales este trabajo se realiza, los medios que usa para proceder el trabajo. Y todo esto, tanto los medios de producción como los objetos de producción, eh, vienen de la naturaleza. Eso aparece muy visible ya desde los primeros textos. Y en, en un texto posterior al Capital, eh, titulado El programa de Gotha, donde Marx critica un programa aprobado por un cónclave de unificación socialista en la ciudad alemana de Gotha, reafirma esta idea de que la naturaleza es parte fundamental de la producción de, mm, de nuestros medios de vida, es decir, de valores de uso, de riqueza, o como quiera que lo llamemos. Porque la primera formulación en ese programa que Marx critica decía a la letra que el trabajo es la única fuente de toda riqueza, lo cual parece bien proletario, ¿no? Pero Marx lo critica de entrada, dice, eso es un error. No basta con el trabajo, es la naturaleza, el otro factor clave en la producción de la riqueza. Eh, Ahora, desde los manuscritos del año 44, Marx de hecho subraya que el trabajo en su versión moderna, el trabajo asalariado, convierte a la naturaleza en algo extraño al hombre. Y como hemos estado viendo el martes sobre todo, pero un poco antes también, para que eso haya ocurrido, antes tuvo que aparecer el trabajador carente de medios de producción y carente de objetos de trabajo, o sea, un tipo humano eh, eh, que no puede vincularse con su cuerpo inorgánico, que es la naturaleza, no puede mantener este metabolismo que garantiza su vida, sino a través del capital, incluso convirtiéndose al final en capital. El trabajo viene a ser capital variable, ¿no? Entonces, esto de que la naturaleza se vuelve algo extraño al hombre y además hostil, contrapuesto al trabajador, bajo la forma de capital. O sea, la naturaleza se ha vuelto capital también. Esta idea que veíamos de la subsunción, ¿no? Que todo tiende a convertirlo en capital. En algún momento decíamos, en jerga más heideggeriana, que es característico del mundo moderno capitalista, que todo tiende a convertirlo en recurso. Nosotros mismos, seguro, constantemente hablamos de recursos, ¿no? Pero desde que hablamos de recursos, estamos hablando de algo cuyo destino es ser explotado, pues, ¿no? El otro día conversaba en una mesa redonda con un compañero boliviano, bueno, y él decía, ¿no? No me imaginé que un boliviano tuviera esa posición. Decía algo así como, voy a resumirlo a ustedes, ¿no? Esto de las pachamamadas son tonterías, acá de lo que se trata es de eh, es de ver quién controla los recursos y quién decide qué hacer con los recursos, ¿no? Si los de arriba o los de abajo. Y algo así más o menos, en ese tenor iba su intervención. Y entonces yo le decía, pero desde que planteas la pregunta, esa pregunta que has planteado de quién decide qué hacer con los recursos, ya está respondida a priori, porque desde que ves a la naturaleza como recurso, lo que corresponde es explotarla, pues sea el de arriba o el de abajo, pero va a tener que explotarla, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Ya estamos viendo los límites de eso. Entonces, préstale un poquito más de atención a lo que estás llamando Pachamamada, de repente encuentras algo más interesante y menos ingenuo de lo que estás diciendo. Eh, bueno, en Marx también, ¿no? Esto de que los medios de vida y de trabajo, en algún momento, no le pertenecen al trabajador. Y claro, ¿quién va a decidir? El capitalista, pues obviamente. Eh, pero la pregunta que se sigue aquí a propósito de lo que acabo de decir es, la disputa con el capitalista entonces es porque no sea él quien explote la naturaleza, sino el proletariado. Entonces, ¿cuál es pues la diferencia? Ninguna. Eh, en los Grundrisse, que también hemos visto, dice lo siguiente, leo, lo que necesita explicación no es la unidad del hombre viviente y actuante, por un lado, con las condiciones inorgánicas, naturales,
de su metabolismo con la naturaleza, por el otro lado. Sino, lo que necesita explicación es la separación entre esas condiciones inorgánicas de la existencia humana y esta existencia activa. Una separación, dice también, estoy leyendo, que por primera vez es puesta plenamente en la relación entre trabajo asalariado y capital. O sea, lo que ya hemos visto con textos ahí en la pantalla, ¿no? Marx había hecho notar que nunca antes había ocurrido esta separación entre el trabajador y sus objetos de trabajo. Eso es característico del mundo moderno y notábamos también de paso cómo sostiene que no ha sido pues resultado de un movimiento espontáneo, ¿no? Sino que hubo una fortísima dosis de violencia para configurar ese escenario, ¿no? Bien, entonces no es la unidad del hombre con la naturaleza lo que necesita explicación, ha dicho, ¿no? Lo que necesita explicación es cómo es que están separados, ¿no? Esto es un producto histórico. Algunas condiciones históricas han conducido a esto raro, digamos, ¿no? El trabajador se haya separado de su cuerpo inorgánico y todo lo que produce se convierte en mercancía y por tanto en capital, que es justamente lo que retroalimenta esta separación. Eso lo hemos visto ya desde los textos de juventud, en que reflexiona sobre eso, ¿no? Entonces, la actividad productiva bajo la forma trabajo asalariado, se sostiene en la cosificación del mundo natural. El mundo, la naturaleza, ha sido cosificada, ha sido convertida en cosa. Pero al mismo tiempo, las relaciones sociales también se han convertido en cosas, han sido cosificadas, ¿no? Eh, y el trabajo asalariado reproduce esta cosificación, lo retroalimenta, ¿no? Hemos visto que ya en textos anteriores, el joven Marx en la Gaceta Renana, cuando está ejerciendo el periodismo, al analizar esto de la creciente mercantilización de lo que antes no era mercancía, sino eran bienes de uso comunal, la leña específicamente, y claro, la criminalización en el recojo de la leña que antes estaba ahí para ser recogida, empieza a darse cuenta de esto, de cómo es que se ha producido esta separación, de qué manera los pequeños propietarios han sido expulsados en el acceso a estos medios, cómo es que han sido cercadas y disminuidas hasta desaparecer las tierras comunales. Y hemos visto pasajes también en el capítulo 24 del Capital sobre todo, donde señala que eso fue el punto de partida de la acumulación originaria. Ahora, al final del capítulo 13, en el Capital, señala eso que hemos leído hace un rato, ¿no? Que el capitalismo, eh, que se alimenta del trabajo y de la naturaleza, sin embargo, dice ahí terminando el capítulo 13, en el último párrafo, ¿no? Dice que degrada las fuentes de la riqueza, que son dos, pues, ¿no? Degrada al hombre y degrada a la tierra, ¿no? Habría que preguntarse el alcance de esa afirmación. Bastante tiempo después de que Marx la hiciera, el Capital es del año 67, en 1867, ya casi siglo y medio por lo menos, ¿no? Eso ha sido desmentido. ¿Cómo le va a la Tierra? Tal vez eso sea lo más factible de notar intuitivamente. ¿Cómo le va a la Tierra? Bastante mal, ¿no? ¿Han visto la noticia? Están hablando me parece increíble, ahora un error acá, dije al principio, ¿no? Ciclones en Piura-Tumbes. Hay un ciclón ahí, es decir, las nubes están haciendo el movimiento en espiral, y con todo lo que eso trae consigo, ¿no? De hecho, no es usual aquello, ¿no? Hace parte, como sabemos, del cambio climático, pues con consecuencias visibles ya por todas partes, ¿no? Entonces, eso por el lado de la tierra, por el lado de la naturaleza. Y por el lado del hombre, ¿cómo va eso? Ese es un tema más espinoso seguramente, pero la hipótesis de Marx es que esa manera de reproducir las condiciones de vida de los seres humanos, en base al trabajo asalariado, con todo lo que supone el trabajo asalariado, conducen a la degradación del hombre y de la tierra. ¿Por qué? En pocas palabras, porque
el modo como se usa al hombre y a la tierra, ambos convertidos en capital o en recursos, como dice Heidegger, está supeditado a la búsqueda de la ganancia, a la búsqueda del lucro, ¿no? Bien. Ahí en el capítulo 13 dice también lo siguiente. Vuelvo a citar, ¿no? Por tanto, la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza, la tierra y el hombre. Ahí tienen la afirmación que mencionábamos. Investigó, como hemos visto, no solamente las consecuencias de la explotación capitalista sobre el trabajador, convertido en fuerza de trabajo, ¿no? Convertido en capital variable. También se dio cuenta Marx del daño que el latifundio capitalista provoca sobre la vitalidad del suelo, sobre la fertilidad. Por ahí, más o menos, como sabrán, Malthus se ocupó de eso también, pero lo atribuyó al crecimiento de la población, ¿no? Eh, en fin, es que es otra mirada, ¿no? Pero, de todas maneras, reparemos un poco en eso. El crecimiento de la población no necesariamente tiene que redundar en un empobrecimiento de la tierra, más aún podría significar una mayor vitalización, digamos así, de la tierra, ¿no? Estoy pensando en estos reportes antropológicos como aquellos que dan cuenta del hallazgo en la Amazonía, de lo que en portugués se llama terra preta do indio, que sería tierra negra de los indios, que resulta ser el tipo de tierra más fértil que hay en la Amazonía, y está por aquí, por allá, etcétera, y que ahora se sabe, ha sido un tipo de tierra creado por el hombre. ¿No es decir, los nativos amazónicos supieron crear tierra más fértil de la que encontraron, ¿no? En fin. Eh, claro, uno podría decir, pero también la Revolución Verde, ¿no es eso? Que pareció dejar como algo ya refutado el pronóstico malthusiano, ¿no? De que al aumentar la población y al degradarse la tierra, en algún momento iba a haber, pues, hambruna, ¿no? Escasez de recursos, ¿no? Vino la Revolución Verde, el uso de pesticidas, de fertilizantes artificiales, etcétera, pero ahora sabemos que eso en última instancia termina igual degradando la tierra, la vuelve adicta, la vuelve dependiente, ¿no? En fin, no nos vamos a detener en ese punto, pero está la idea esta de que el latifundio capitalista, además de reducir la población agraria, eh, propiciando esta migración hacia las ciudades, decía Marx, produce una fractura irreparable, son sus palabras, en el proceso interdependiente del metabolismo social. Se produce una fractura irreparable. Ese es su juicio, ¿no? Eh, Se produce una fractura en el metabolismo que se refiere a la interacción entre la naturaleza y el hombre a través del trabajo. Este concepto de metabolismo lo ha tomado, al parecer, de la química de Liebig, ¿no? Entonces, con respecto a lo que decía Malthus, o el mismo Ricardo, ¿no? En su teoría de la renta, eh, respecto a la fertilidad del suelo que podía haberse afectado por el crecimiento de la población, básicamente, Marx señala también esto que he dicho, no necesariamente. Es decir, la intervención del hombre eh, puede ser un factor de mejora, en vez de ser un factor de degradación del suelo. Pero eso no ocurre con la expansión del modo capitalista, que esta sí tiende a producir más bien degradación, ¿no? En ese sentido, también Engels había planteado que eso tenía que ver con que en el capitalismo siempre prima pues, el beneficio inmediato, ¿no? El capitalista está buscando un rédito inmediato, ¿no? Aquí distinguimos entre rentabilidad inmediata, rentabilidad de corto plazo, mediano plazo, rentabilidad de largo plazo, como se sabe.
A estas alturas supongo que ya está bastante claro, ¿no? La rentabilidad de largo plazo no es la que le preocupe mayormente al inversor capitalista. Y es por eso que todo aquello que no es rentable en el corto o mediano plazo, de eso por lo general se ocupa el Estado. Veámoslo nada más en las universidades, ¿no? Eh, en las universidades estas con fines de lucro, ¿cuál es el grado de desarrollo de las ciencias básicas? No les interesa las ciencias básicas porque eso no es rentable. Y entonces, ¿quién va a cubrir esa necesidad? Porque el país, si es que quiere dejar de ser un exportador primario, eh, es importante pues que el desarrollo de las ciencias básicas, ¿no? La biología, por ejemplo, ¿no? Eh, lo hacen las universidades públicas, mal que bien, ¿no? Porque las universidades públicas no están pensando pues en la rentabilidad inmediata, ¿no? Eh, Extendiendo esto a otros ámbitos, creo que es posible notar lo mismo, ¿no? Eh, entonces, eh, hay un pasaje en los Grundrisse donde Marx señalaba que la creación de plusvalía absoluta, distinguimos entre plusvalía absoluta, que es obtener ganancia haciendo que el trabajador trabaje el mayor tiempo posible, eso es la plusvalía absoluta. La plusvalía relativa, decíamos, es aquella que se obtiene, no importa que trabaje el mismo tiempo siempre, pero que es que cada vez produce más, aumenta su productividad. Esto por la innovación en los procesos productivos, etc. Bien, en ese pasaje de los Grundrisse, Marx decía que la creación de plusvalía absoluta exige ampliar eh, la escala, la esfera de circulación de mercancías. Por esto el martes hacíamos notar que eh, la forma de acumulación propiamente capitalista arranca en el momento en el que ya esa escala existe, justamente con la ampliación del mercado resultante del colonialismo de fines del siglo XV, siglo XVI en adelante, ¿no? Pero de esto se sigue que la tendencia a crear el mercado mundial está, eh, es algo intrínseco al capital. El capital tiende a ampliar su radio de acción, ¿no? Entonces la expansión del capitalismo supone, por una parte, absorber o disolver formas de producción no capitalistas. Vimos el capítulo 24 del Capital, donde Marx señala cómo las tierras comunales fueron violentamente expropiadas, etcétera, ¿no? Entonces, como que el capital no tolera otras formas, otros modos de producción. Los utilizó durante el periodo de acumulación originaria, dijimos, ¿no? Pero cuando ya ha establecido su hegemonía, ya no lo necesita. Ahora entra en la otra lógica, más bien, en la lógica de producir plusvalía relativa, y allí sí, eso va en una dirección propiamente capitalista. Pero antes, eh, o desde antes, mejor digamos, el capital se lanza a la exploración de la tierra, dice Marx, en todas las direcciones, en búsqueda de nuevas propiedades, nuevas fuentes de recursos naturales, recursos humanos, en fin. Y para eso, la naturaleza pierde eh, la naturaleza sagrada, digamos, el carácter sagrado, ¿no? Sagrado divino, que tenía antes, incluso en la Europa occidental. Si queremos imaginar la Edad Media europea, un buen referente puede ser esto que en la ficción Tolkien ha imaginado, ¿no? La Tierra Media, el Señor de los Anillos, ¿no? Los bosques encantados que entran también en la batalla y hay elfos y no sé cuántos seres en los bosques. Eso era la Edad Media. O sea, la naturaleza en la Edad Media era un mundo encantado, eh, como nosotros todavía podemos verlo más cercano, ¿no? Eso se pierde, la naturaleza es cosificada, es objetualizada, ¿no? Eh, entonces, esta fuerza expansiva del capital, dice Marx, destruye las barreras nacionales, las barreras culturales, las barreras naturales. Es de esa manera como se expande a escala planetaria, porque esta tendencia a la expansión, la reproducción ampliada del capital. El capital se reproduce ampliándose y ampliándose y ampliándose permanentemente. Si dejara de ampliarse, ya no es capital. Eh,
o ya no es capitalismo, más propiamente dicho. Entonces, esta ampliación incesante supone también ampliar las necesidades humanas, crea nuevas necesidades, y claro, una expansión sobre la naturaleza. Eh, ahora, si buscamos referencias de una mirada de Marx, de un mundo alternativo al que, al que ha producido la era moderna capitalista, lo podemos encontrar ya temprano, en el mismo manuscrito del año 44. Ahí, por ejemplo, se refiere al comunismo. Son párrafos escasos, pero los hay, ¿no? Desde juventud hasta su madurez, ¿no? En la crítica del programa de Gotha también hay menciones específicas a lo que él llama comunismo. En su momento llamamos la atención de por qué usa el término comunismo y no socialismo. Pero bueno, dejemos eso por ahí para no distraernos, ¿no? En los manuscritos del año 44 se refiere al comunismo como, leo, ¿no?, la verdadera solución del conflicto que el hombre sostiene con la naturaleza y con el propio hombre. Lo reitero, el manuscrito del año 44. ¿Qué sería el comunismo? La solución del conflicto que el hombre sostiene con la naturaleza y con el propio hombre. Por tanto, alguien que piensa que el asunto fundamental, el conflicto con el capitalismo, es básicamente quién decide qué hacer con los recursos, no está en esta lógica, ¿no? La idea es nosotros vamos a decidir qué hacer con los recursos y lo vamos a utilizar para beneficio de las mayorías, si eso fuera posible, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con la naturaleza? Explotarla, y quizá con mayor intensidad para beneficiar más pronto a las mayorías. Eso no es lo que Marx está diciendo, ya en el texto del año 44. La verdadera solución del conflicto que el hombre sostiene con la naturaleza y con el propio hombre. Así ha tipificado el comunismo. Y como señalábamos hace un momento, cree que ese es el límite, pues, del capitalismo. El capitalismo no puede resolver el conflicto del hombre con la naturaleza, más bien lo acentúa, eh, porque tiende a expoliar la naturaleza. Y tampoco puede resolver el conflicto del hombre con el hombre, porque ha atomizado al ser humano, convirtiéndolo en un individuo y convirtiéndolo eh, o inscribiéndolo en la lógica del cálculo oferta-demanda, ¿no? En cuanto a la superación de la propiedad privada, en lo que él llama comunismo, permitiría superar esta enajenación del hombre con respecto a la naturaleza. Dice al respecto lo siguiente, ahí mismo en ese manuscrito, ¿no? Dice: la sociedad comunista es la unidad esencial plena del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo consumado del hombre y el humanismo consumado de la naturaleza. Lo vuelvo a leer, ¿no? Dice: la sociedad comunista es la unidad esencial plena del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo consumado del hombre y el humanismo consumado de la naturaleza. ¿Cómo es posible eso? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, esta concepción de juventud en Marx se mantiene en El Capital, que ya pertenece a su obra madura, ¿no? Allí dice lo siguiente: considerada desde el punto de vista de una formación económica superior de la sociedad, la propiedad privada de algunos individuos sobre la tierra parecerá algo tan monstruoso como la propiedad privada de un hombre sobre su semejante. Ni la sociedad en su conjunto, ni la nación, ni todas las sociedades que coexistan en un momento dado son propietarios de la tierra. Son simplemente sus poseedoras, sus usufructuarias, llamadas a usarla como boni patres familias. Eso es, buenos padres de familia, ¿no? Y a transmitirla mejorada a las futuras generaciones. Eso es interesante, ¿no? Eh, eh, Esto de la propiedad sobre la naturaleza, está diciendo, es algo monstruoso. Eh, el hombre no es propietario de la naturaleza, es un usufructuario, es un posesionario.
Ustedes saben la diferencia que hay entre posesionario y propietario, ¿no? El posesionario es alguien que está ahí, eh, en fin, claro que en un mundo como el que estamos hay mecanismos que tienden a convertir al posesionario o lo alientan en todo caso a convertirse en un propietario, si no lo sabremos nosotros, ¿no? Desde Fujimori para aquí ha habido un intenso proceso de privatización, eso es cojóprico. Este, eh, Convertir en propietarios a todos los posesionarios, ¿no? En fin, conocerán las consideraciones que están detrás de todo eso, que pues, hasta resultan atractivas, ¿no? Sí, pero ¿de dónde hemos sacado la idea de que el hombre es propietario de la naturaleza? Eh, Sobre todo, confrontando eso que está bien instalado entre nosotros como sentido común. Nadie por lo general considera monstruosa la propiedad privada. Acabo de leer el pasaje de Marx, ¿no? Considerada desde el punto de vista de una formación económica superior de la sociedad, la propiedad privada de algunos individuos sobre la tierra parecerá algo tan monstruoso como la propiedad privada de un hombre sobre su semejante. Pero no es solo desde el punto de vista de una formación económica superior que pueda advenir a futuro, ¿no? En eso está pensando Mao. Este, Habría que notar que para las formas previas de vinculación con la tierra, eh, cercanas a la fuente comunitaria, digamos, también es monstruosa la propiedad privada de la tierra. Eh, em, en fin, es decir, por ese lado, otra vez, el capitalismo y el sentido común que ha instalado son una rareza en la historia. ¿Cuánto tiempo tiene el capitalismo? Digamos, a estas alturas, Marx ha dicho en rigor desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Y más en rigor, más o menos cuando está ocurriendo la revolución industrial. Pues el capitalismo tiene entre 2 siglos y, digamos, 4 siglos, que son muy poca cosa con respecto a la profundidad de la historia humana. Marx está recordando bien aquí que en la mayor parte de la historia de la humanidad, en la mayor parte de formas de vida que el hombre ha ensayado a lo largo de esa historia, la propiedad privada de la naturaleza hubiera resultado monstruosa. Ahora lo que está diciendo es, está eh, conjeturando el advenimiento de, de otra formación económico-social que emerja de esta, a la cual le vuelva a parecer monstruoso aquello, ¿no? En fin. Y la otra parte que leí también me parece interesante. Ha dicho, ni la sociedad en su conjunto, ni la nación, ni todas las sociedades que coexistan en un momento dado son propietarias de la tierra, son simplemente sus poseedoras, sus usufructuarias, y por eso están llamadas a preservarla y a transmitirla, ha dicho, mejorada a las futuras generaciones. Bueno, acabamos de hacer una referencia a cómo eso era sentido común en estas etnias amazónicas, que hasta crearon tipos de tierra mejorada. La, Como ustedes sabrán, el maíz inicialmente era pues una planta bien rara, chiquita, algo así como la protomazorca, que no tenía tampoco la panca que la cubre. Ese solo hecho de que el maíz tiene la mazorca y la panca que la cubre, le hace pues un cultivo bien artificial, ¿no? O sea, no se podría reproducir sola. Pasa por la intervención humana. Pero es que inicialmente no era así. Era una cosa chiquita, una especie de proto-mazorca, y desde ahí hasta el maíz que ahora tenemos, ¿qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que hubo aquí y en América Central? Esto que Marx está diciendo aquí, tú no eres propietario del maíz. El maíz está ahí, se ofrece buenamente para que tú, como buen padre de familia, la cuides, la críes, la mejores y la transmitas mejorada a las futuras generaciones. Eso se hizo acá sistemáticamente. Como resultado de eso tenemos las más de 4.000 variedades de papa y no sé cuántas variedades de maíz y no sé cuántas variedades de camote, etcétera, ¿no? Muchas de las cuales se han ido perdiendo, ¿no? Es decir, esto que Marx está mirando a futuro ha estado instalado en la mayor parte de la existencia de la humanidad. Es algo que él sabe muy bien también, ¿no? De ahí su interés por las formas de producción precapitalistas, en lo Grundrisse, por ejemplo, ¿no? Pero me permito hacer un paralelo con lo que apunta José María Arguedas en uno de los diarios que intercala en su última novela, ¿no? El sobre arriba, el sobre abajo. Acababa de llegar de Cuba, al parecer, y ahí ha encontrado gente que está intentando
dar con esto del trabajo liberado, ¿no? Y dice, yo lo he visto acá en los Andes, ahí está el trabajo liberado. El trabajo comunal, dice Arguedas ahí, no ha perdido su naturaleza lúdica, competitiva, como es el juego, ¿no? Y entonces las comunidades tienen una vocación productiva impresionante, pero no tienen esto de querer huir del trabajo. Hace esa anotación allí, ¿no? Y la hace también eh, en todas las sangres, ¿no? En fin, bien.